Mi madre me envió un mensaje de texto esa mañana que decía, vaya, olvidamos tu asiento. ¡Qué vergüenza! Yo respondí, no hay problema. Y me presenté con mi esposo. Los 12 miembros del personal se mantuvieron firmes. Mi esposo miró hacia su mesa. El gerente siguió su mirada. El gerente susurró, señor, debo retirar su mesa. La mañana del cumpleaños número 66 de mi madre, ella me envió un mensaje de texto. Vaya, olvidamos tu asiento en la cena de esta noche. Es muy vergonzoso. Ya sabes cómo pasan estas cosas. Leí ese mensaje 3 veces. No porque me doliera, sino porque quería memorizar las palabras exactas. Mi esposo Daniel estaba en nuestra cocina bebiendo su café. Cuando le mostré mi teléfono, lo leyó una vez. Dejó su taza y dijo muy tranquilamente, dime a qué hora. Eso fue a las 7:15 de la mañana. Antes de que llegara el mensaje, el día había sido de ese tipo particular de ordinario que solo los sábados pueden lograr. El tipo de día en que la casa está tranquila de una manera que se siente ganada, no vacía. Daniel se había levantado antes que yo. Usualmente lo hacía. Para cuando bajé las escaleras con mi computadora portátil y mi cabello todavía medio recogido, él estaba terminando una llamada telefónica con su café en una mano y su espalda hacia la ventana. La luz de finales de octubre caía en delgadas franjas a través de la mesa de la cocina donde mi computadora esperaba. Yo trabajaba en mercadeo para Atri-Emealt, lo que significaba que siempre estaba, en cierto sentido, trabajando. Las campañas de atención médica no se detienen los fines de semana solo porque te hayas puesto calcetines sin un plan para el día. Había estado a la mitad de un borrador para una nueva iniciativa de cardiología. Intentaba decidir si tu corazón trabaja duro para ti era un eslogan demasiado evidente. Lo era. Casi con seguridad. Escuché a Daniel terminar su llamada. Marcus solo se asegura de que las coberturas del sábado estén listas. Revisaré más tarde si es necesario. La ubicación de Souten, sí, ten los números listos. No le presté atención. Él tenía 4 restaurantes y siempre había números. Siempre un Marcus. Siempre alguna ubicación que necesitaba algo resuelto un sábado. Volví a mi problema con el eslogan. Entonces, la señora Eleanor llamó a la puerta de la cocina. Ella tenía 81 años, vivía en la casa de al lado y había estado luchando con el pestillo de su buzón todos los sábados por la mañana durante los 3 años que habíamos vivido en Vickerchamlane. El pestillo se atasca. Su hijo siempre tiene la intención de arreglarlo. Yo había comenzado a visitarla las mañanas de los fines de semana con lo que sea que hubiéramos preparado, en parte porque me agradaba y en parte porque alguien debía hacerlo. Me vas a malcriar, dijo ella, tomando la taza con ambas manos como siempre lo hacía, acunándola como si estuviera caliente por algo más que solo el café. Ese es el plan, dije yo. Cuando volví a entrar, mi teléfono estaba iluminado en la mesa de la cocina. Lo recogí sin pensar. Lo leí. Lo dejé. Lo recogí de nuevo. Vaya, olvidamos tu asiento en la cena de esta noche. ¡Qué vergüenza! Ya sabes cómo pasan estas cosas. Ella usó la palabra olvidamos, no olvidé. Olvidamos. Un error compartido. Un accidente colectivo. Broke. No llegué a esa conclusión por paranoia. Llegué a ella de la misma manera en que eventualmente reconoces cualquier patrón recurrente, al haberlo observado el tiempo suficiente para que su forma se vuelva familiar. Brooke había llamado a mi madre 3 veces en los últimos 10 días. Carter lo había mencionado, inocente como siempre era, sin darse cuenta de que estaba entregando información útil. 3 llamadas en 10 días justo antes de una cena de cumpleaños que de alguna manera se materializó sin un asiento para mí. El mensaje había llegado a las 7:15. La cena era a las 7 de la tarde. Había habido tiempo. Había habido un plano de asientos. Una reserva. 12 horas de aviso. En algún momento de ese lapso, el descuido había sido considerado y concluido como aceptable. Abrí un mensaje nuevo. Escribí 3 palabras. No hay problema. Y lo envié antes de permitirme pensar más allá. Luego,
Puse el teléfono boca abajo en la mesa y me senté por un momento con las manos apoyadas sobre la madera. Una colega mía había dicho algo una vez en un informe de proyecto que se alargó demasiado un martes por la tarde. Ella había estado hablando de la cuenta de un cliente. Finalmente se había alejado de una de esas relaciones profesionales que habían dejado de funcionar años antes de que alguien lo admitiera. Los asientos más difíciles de dejar, había dicho ella, son aquellos en los que nunca estuvimos cómodos. Yo había asentido y pasado al siguiente punto de la agenda sin detenerme a escucharla adecuadamente. Lo escuchaba ahora. O alguna parte de mí lo hacía. En algún lugar por debajo del nivel donde todavía estaba decidiendo cómo me sentía respecto a todo esto. Daniel todavía estaba junto a la ventana. Caminé hacia él y le tendí mi teléfono. Él lo leyó. Su rostro mostró algo que no capté del todo, no fue sorpresa. Fue más como una confirmación. El tipo de expresión que haces cuando un número llega exactamente donde esperabas. Él dejó su taza. Dime a qué hora. A las 7, dije yo. En el Meridian Grill. Él no me miró de inmediato. ¿En Souten? ¿Por qué? Él levantó la vista entonces. Hablaremos cuando estés lista. Yo no estaba lista todavía. Pero algo había cambiado. No era ira, no era el destello caliente que llega cuando estás genuinamente sorprendida. Era algo más viejo y silencioso que eso. El tipo de cosa que ha estado guardada en el fondo de un cajón durante mucho tiempo. Sin hacer ruido. Sin pedir ser atendida. Esperando, de la manera en que esperan las cosas pacientes, para que llegara la mañana adecuada para finalmente ser sacada y observada. Subí a las escaleras para vestirme. Sabía exactamente qué vestido usar. No subí de inmediato. Me quedé en la mesa de la cocina con las manos todavía en mi teléfono. Y la casa estaba muy silenciosa. Y la luz de octubre seguía haciendo lo que la luz de octubre hace en Charlotte, moviéndose lentamente, casi de forma visible, a través del suelo. Daniel había ido al porche trasero para terminar su segundo café. Podía escuchar el leve crujido de la silla que siempre tomaba cuando necesitaba 5 minutos con sus propios pensamientos. Me senté. Lo que sucede con un mensaje como vaya, olvidamos tu asiento es que no llega como un golpe repentino. Llega como una confirmación. No te quedas sin aliento. Asientes ante algo que has sido demasiado educada para nombrar. Y en el espacio entre enviar no hay problema y sentirlo de verdad, una puerta se abre en tu mente, el tipo de puerta que usualmente mantienes firmemente cerrada un sábado por la mañana cuando tienes eslóganes que escribir y vecinos a quienes visitar, y todo lo que está detrás sale caminando. Como si solo hubiera estado esperando una invitación. Lo primero que vino fue la graduación. Mayo de 2011. En Chapel Hill. El tipo de día de primavera sureña que te hace creer que el clima es una posición moral cálido, despejado, sin discusión desde el cielo. Había cruzado ese escenario con un título en comunicaciones y la alegría privada específica de alguien que había pagado la mayor parte por sí misma. Trabajando los veranos en la recepción de un hotel y un semestre muy largo como guía turística del campus que sonreía a pesar de los dolores en las piernas. Mi madre estaba entre la multitud. También estaba Carter. Él había conducido 3 horas desde Raleigh, algo que te habría contado sin que se lo pidieras y que mi madre repetía a cualquiera que preguntara de dónde venían. 3 horas. Condujo 3 horas. La implicación era que el amor se medía en millas registradas, en inconvenientes superados, en el esfuerzo visible de presentarse. Los encontré después de la ceremonia cerca de la fuente donde todos se reunían. Mi madre estaba frente a Carter, no hacia la multitud. Con su teléfono en alto. Sonríe. Clic, una más. Clic tenía el aspecto que ponía cuando estaba orgullosa, ligeramente sonrojada, con los ojos brillantes, la postura particular de una mujer que sentía que su vida iba bien y quería documentarlo. Carter se rió de algo. Ella también se rió. Yo estaba de pie a unos 6 pies de distancia con mi toga, mis zapatos planos y mi diploma, esperando. Ella finalmente se dio la vuelta. Oh, aquí estás. Estábamos justo. Carter, ponte aquí con ella. Y así, la foto de mi graduación se convirtió, primordialmente,
en una foto de Carter en mi graduación. Él fue generoso al respecto. Siempre lo era. No tenía idea de que hubiera algo por lo cual ser generoso. En el viaje de regreso a casa, mi madre dijo, «Sabes, Carter no tenía que venir. Tenía una declaración el lunes». Lo dijo con calidez. De la manera en que dices algo que crees que es un cumplido. Eso es amor real, ella. Cuando alguien se presenta, incluso cuando le cuesta. Yo dije que lo sabía. Miré por la ventana. Pensé en la recepción del hotel, en los grupos de turistas y en los dolores de piernas, y comprendí que en la contabilidad de mi madre, el costo que Carter había pagado, 3 horas en un automóvil, pesaba más que los 4 años que yo había pagado para estar allí de pie. No porque ella fuera cruel, sino porque simplemente nunca había pensado en valorarme. Esa era la carga que había estado llevando desde que tenía 22 años y no había descubierto cómo soltarla. El recuerdo de Navidad llegó de forma más silenciosa, como lo hacen los dolores secundarios. Hace 3 meses, en la casa de mi madre en Fielstone Drive, el comedor que ella reservaba para ocasiones especiales, el mantel bueno, los candelabros que salían 4 veces al año. Carter y Brooke tenían los asientos más cercanos a la puerta de la cocina. Lo que significaba que estaban más cerca de mi madre. Lo que significaba que estaban en el centro de la conversación sobre dónde renovar. Sobre dónde se estaba expandiendo la firma de Carter. Sobre lo que la hermana de Brooke estaba haciendo con su título. Mi madre sirvió vino primero para Brooke, luego para Carter, luego para su extremo de la mesa. La botella llegó a la mitad del camino hacia mí y se detuvo cuando alguien dijo algo que la hizo reír. Yo estaba en la pieza de extensión. La sección plegable que añadían cuando había demasiada gente para la mesa principal. Se tambalea ligeramente del lado derecho. Había comido la cena de Navidad en ella durante los últimos 4 años sin decir nada. Porque ¿qué diría? ¿He notado que siempre estoy en el extremo que se tambalea? ¿Y qué resolvería eso? Después de la cena, retiré los platos de mi extremo de la mesa. Nadie me lo pidió. Nadie me detuvo tampoco. Me quedé en el fregadero de la cocina enjuagando vasos mientras las risas venían del comedor por algo que Carter había dicho. Y pensé, así es como se ve lo invisible desde adentro. No es dramático. Ni siquiera es doloroso de forma aguda. Es solo la lenta acumulación de ser la persona cuya presencia no cambia la forma de la habitación. Me di cuenta de que había estado de pie en esa mesa de la cocina durante 15 minutos. Solo de pie. Daniel entró desde el porche y me miró sin preguntar. Le conté sobre la graduación. Sobre la Navidad. Sobre los 3 años de Navidades anteriores a esa. Y sobre las cenas de cumpleaños donde la fotografía del pastel no me incluía. Y las llamadas telefónicas que comenzaban con Carter piensa y terminaban antes de que llegaran a preguntar qué pensaba yo. No estaba llorando. Eso me sorprendió. O me habría sorprendido si me quedara energía para la sorpresa. Solo estaba enumerando hechos. De la misma manera en que enumeras síntomas. Cuando finalmente decides ver a un médico, no con angustia, sino simplemente en un esfuerzo por decir todo en voz alta al fin. Daniel escuchó sin interrumpir. Tenía un don para eso. Para una quietud que no se sentía como ausencia. Cuando terminé, él dejó su taza en el mostrador. ¿Quieres ir? No dijo deberíamos ir. No dijo vamos a demostrarles algo. Solo dijo ¿quieres ir? Sí, dije yo. No porque esté enojada. Lo sé. Entonces, ¿por qué siento que estoy a punto de hacer algo que no podré retirar? Él guardó silencio por un momento. Porque lo vas a hacer. Lo dijo claramente, sin drama, de la manera en que decía la mayoría de las cosas verdaderas. El Meridian Grill es uno de los míos, ella. Marcus dirige el salón los sábados. Lo miré. Tu madre lo eligió, dijo él. No creo que ella lo supiera. Pensé en eso por un segundo. Mi madre, que había visto el restaurante en la portada de una revista y llamó a la línea de reservas y reservó una mesa para 8 a las 7, según resultó, en el lugar del cual mi esposo era copropietario. Sentada ahora mismo en su casa de Fielstone Drive,
probablemente decidiendo qué ponerse, segura de que había organizado la noche exactamente como pretendía. No, dije yo. Ella no lo sabía. Algo se calmó en mí entonces. No fue satisfacción. Todavía no. Fue algo más parecido a la quietud que llega cuando una larga ecuación finalmente se equilibra. Había estado un poco fuera del marco durante 37 años. Esta noche, pensé, el marco iba a tener un tamaño diferente. Subí las escaleras. Sabía exactamente qué vestido usar. El vestido era de color borgoña. Profundo, casi oscuro como el vino. El tipo de color que no pide permiso a la habitación en la que entra. Lo había comprado hace 2 años para la gala de Atriemeald, la noche en que presenté una renovación de marca frente a 200 personas y el aplauso al final había durado lo suficiente como para ser real. Lo había usado 2 veces desde entonces. Una para la cena de jubilación de un colega y otra para una recaudación de fondos para el ala pediátrica del hospital, y cada vez por la misma razón. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque hay ropa que usas cuando algo importa. Y esta era la prenda que elegía cuando necesitaba recordar eso. Lo saqué del gancho y me lo puse sin ceremonias. El espejo mostraba lo que siempre mostraba con ese vestido. Una mujer que había tomado decisiones y podía vivir con ellas. Me arreglé el cabello adecuadamente, de la manera que casi nunca me molestaba en hacer un sábado, y me puse los aretes que guardaba en el fondo del joyero. Pequeños aros de oro. Nada dramático. Pero elegidos. Daniel estaba en el umbral del dormitorio cuando me di la vuelta, con su corbata a medio hacer. Estaba trabajando en ella con la concentración enfocada que dedicaba a los pequeños problemas mecánicos. No estaba distraído. Solo era metódico. La volvió a atar. La miró. La volvió a atar de nuevo. Lo has hecho correctamente 2 veces, dije yo. 3 veces es como se sabe. Él hizo la llamada a Marcus mientras yo me ponía los zapatos. Se quedó junto a la ventana de espaldas a mí. La misma postura de la mañana. La misma economía silenciosa de palabras. Iremos alrededor de las 7. Sin anuncios. Sala privada. Si termina siendo necesario, simplemente ten la lista. Una pausa. Sí. Ya veremos. No le dijo a Marcus por qué. No explicó la situación ni preparó a nadie para nada específico. Solo se aseguró de que la puerta estuviera abierta, en caso de que la necesitáramos. Eso era muy propio de él. Salimos de la casa a las 6:15, lo que nos dio más tiempo del necesario, pero ninguno de los dos sugirió esperar. La noche se había enfriado desde la tarde. Charlotte en octubre es cálida hasta que deja de serlo. Y hoy había decidido, en algún momento alrededor de las 5, convertirse en otoño de verdad. Podía olerlo a través de la ventana que abrí un poco de mi lado del automóvil. Hojas húmedas y algo levemente dulce del árbol de alcanfor del vecino. Conducimos sin mucha conversación por un rato. Daniel tenía la radio en volumen bajo. Una estación que ninguno de los dos había elegido activamente. Algo suave que ninguno de los dos se molestó en cambiar. La ciudad pasaba por las ventanas. En su modo de sábado por la noche, los restaurantes llenándose, parejas caminando hacia lo que sea que hubieran reservado hace semanas. La luz ambiental particular de una ciudad sureña de tamaño mediano que no llega a deslumbrar, pero sabe cómo ser agradable. Pensé en Brooke. No era la primera vez que pensaba en Brooke en relación con mi madre, pero esta era la primera vez que me permitía seguir el pensamiento hasta el final. 3 llamadas telefónicas en 10 días. Brooke, quien se había casado con Carter hace 8 años con la eficiencia social específica de alguien que entendía que los suegros eran un activo que cultivar o un pasivo que gestionar. Ella había cultivado a mi madre con la diligencia de alguien que cuida un jardín que pretende heredar, llamadas semanales, visitas en días festivos, una atención constante a las preferencias de mi madre que yo, con mis semanas laborales de 40 horas. Mi casa en Mears Park y mi vida que no se organizaba alrededor de la aprobación de nadie, nunca había igualado del todo. Mi madre experimentaba esto como amor. No la culpaba por eso.
Lo que había entendido esta mañana, dándole vueltas a la palabra olvidamos en mi mente, era que en algún lugar de esas 3 llamadas telefónicas, alguien había dicho algo sobre la cena, la lista de invitados, la disposición de los asientos. Y lo que sea que se hubiera dicho había aterrizado en una mente que ya estaba inclinada a estar de acuerdo. Fue Brooke, dije yo. Lo de la cena. Daniel me miró brevemente. Luego volvió a mirar a la carretera. Probablemente. Ella llamó a tu madre 3 veces esta semana. Lo sé. Lo mencionaste. Miré hacia la calle que pasaba. ¿Importa? Él guardó silencio por unos segundos. No era el silencio de alguien que no tiene una respuesta, sino el silencio de alguien que elige qué cosa verdadera decir. No importa quién plantó la idea, dijo él. Tu madre de todos modos envió el mensaje. Me quedé con eso. Era el tipo de frase que no necesita respuesta, porque ya ha dicho todo lo que necesita decirse, y añadir algo solo la haría más pequeña. Mi madre había enviado el mensaje. Mi madre había tomado su teléfono, escrito vaya y presionado enviar. Lo que sea que se le hubiera sugerido, cualquier argumento que se hubiera presentado o implicación ofrecida en esas 3 llamadas telefónicas, ella había sido la que decidió. Nos detuvimos en un semáforo en South Boulevard. La lluvia que había amenazado toda la tarde finalmente llegó. Ligera y sin prisas, manchando el parabrisas. Daniel encendió los limpiaparabrisas. La ciudad se volvió brevemente suave a través del vidrio mojado y luego clara de nuevo con cada barrido de la cuchilla. Miré mi propio reflejo en la ventana del pasajero, la oscuridad de la calle detrás de mí, la tenue superposición de mi propio rostro sobre la ciudad en movimiento. Hay algo clarificador en verte a ti misma en un vidrio por la noche. No estás mirando un espejo, que está diseñado para halagar, o una fotografía, que está diseñada para durar. Estás mirando un truco de la luz, que está aquí y desaparece con la siguiente farola, lo que significa que lo que ves es probablemente más cercano a la verdad que la mayoría de los reflejos. La mujer que me devolvía la mirada había estado tratando de encajar en un asiento en el que nunca había estado cómoda durante 37 años. Había sido educada al respecto, complaciente. Había retirado los platos en Navidad sin que se lo pidieran, sonreído en fotografías que eran mayormente de otra persona y respondido a cada no hay problema con suficiente sinceridad como para casi convencerse de que era verdad. Pensé, no esta noche. No lo dije en voz alta. No se lo declaré a nadie. Solo lo pensé con el mismo tono que usas para cerrar un cajón. El Meridian Grill apareció al final de la cuadra. Una luz ámbar se derramaba a través de sus ventanas delanteras sobre la acera mojada en un rectángulo largo y cálido. Adentro, la gente se movía de esa manera submarina en que se mueven los clientes de un restaurante cuando se ven desde afuera, lentos, cómodos, sin prisas por nada de lo que le hubiera pasado a alguien más hoy. Pude ver la silueta de una mesa grande cerca de la ventana central. Una mujer en un extremo con el brazo en alto, gesticulando. La forma de alguien acostumbrado a dominar la habitación. «¿Lista?», dijo Daniel. No me miró cuando lo dijo. Ya había encontrado estacionamiento y estaba alcanzando la manija de su puerta, confiando en que la respuesta era sí. Salí del automóvil. La lluvia era lo suficientemente ligera como para que ninguno de los dos se apresurara. Nos detuvimos en la acera a unos 20 pies de la entrada. No por acuerdo. Simplemente ambos disminuimos el paso al mismo tiempo, de la manera en que lo haces cuando te acercas a algo que merece una segunda mirada antes de comprometerte. La lluvia se había mantenido ligera, más neblina que lluvia a estas alturas, del tipo que se acumula en tus hombros sin que lo notes hasta que ya estás adentro. La ventana delantera del Meridian Grill era grande y sin obstrucciones, el tipo de elección de diseño que dice que no tenemos nada que ocultar aquí. Vengan a ver a la gente hermosa comiendo comida hermosa. Desde donde estábamos, el interior estaba dispuesto como un escenario. La mesa de mi madre estaba en el centro del salón. Por supuesto que lo estaba. Ella lo habría solicitado, o Brooke lo habría solicitado en su nombre, la mesa que te coloca en medio de la habitación, visible desde todas las demás mesas, la que anuncia que esta fiesta es del tipo que merece ser notada. 7 personas alrededor. Carter a la derecha de mi madre, que siempre era su posición, la posición del primogénito, el lugar de precedencia histórica que nadie en nuestra familia había decidido formalmente y nadie había pensado cuestionar.
Brooke a su lado, con un brazo apoyado en la mesa, presidiendo de la manera en que lo hacía en las habitaciones que había decidido que eran suyas. Dos amigas de mi madre de sus años en la escuela primaria, ambas mujeres que conocía desde la infancia. Un primo de Concord a quien reconocí por su altura. La tía Cheryl en el extremo lejano, con sus anteojos de lectura empujados sobre su frente, aunque no hubiera nada que leer, que era donde siempre vivían. Y en el mismo borde de la mesa, no del todo parte de ella, no del todo separada, una sola silla que no combinaba con las demás. No estaba en la disposición de los asientos, no estaba asignada, simplemente estaba arrimada. Un pensamiento de último momento con forma física, tapizada de manera diferente al resto, inclinada ligeramente hacia afuera, como si incluso el mueble entendiera su propio estatus provisional. Esa silla estaba destinada a ser la mía. La miré durante el tiempo suficiente para memorizarla, la forma particular en que estaba apartada de la línea limpia y curada de los otros asientos. Y luego miré a Brooke, que ahora tenía una mano levantada, con el dedo índice apuntando hacia arriba en el gesto universal de alguien que plantea un punto en el que ha estado trabajando durante varios minutos. Toda la mesa la estaba observando. Mi madre sonreía con la sonrisa que reservaba para las personas a las que quería impresionar. Yo había pasado la mayor parte de mi vida adulta tratando de ganar esa sonrisa. La boda regresó a mí de la manera en que las cosas lo hacen cuando las has estado manteniendo a una distancia cuidadosa, todo a la vez. No porque hayas decidido recordar, sino porque algo finalmente ha abierto la habitación. Junio de 2015. El Charlotte Country Club. Porque la madre de Daniel lo había ofrecido y habría parecido poco amable rechazarlo. 200 invitados. Una ceremonia al aire libre que se mantuvo seca por alguna intervención de buena voluntad colectiva. Una banda que tocó las mismas 5 canciones en diferentes configuraciones durante 3 horas. Bailamos. Cortamos el pastel. Nos movimos a través de la noche de la manera en que se mueven las parejas de recién casados, tocando cada mesa brevemente, sin aterrizar nunca del todo. Mi madre se sentó con Carter y Brooke durante la mayor parte de la recepción. Noté esto de la manera en que notas el clima recurrente, no con alarma, sino con el reconocimiento de que había sucedido de nuevo. Cuando la banda tocó la primera canción que Daniel y yo bailamos, la busqué entre la multitud. La encontré en la mesa redonda de la esquina, inclinada hacia Brooke, riéndose de algo. El algo probablemente era sobre la firma de Carter, o el nuevo bebé de la hermana de Brooke, o la casa que estaban mirando en Dilworth. El algo probablemente estaba bien. Ella giró su silla ligeramente lejos de la pista de baile para tener la conversación más cómodamente. El fotógrafo me encontró cerca del final de la noche. ¿Quieres una foto con tu madre antes de que la gente empiece a irse? Sí, había dicho yo. Por supuesto. Pero para cuando la buscamos, ella había salido con Carter y Brooke para despedirse de los parientes de Concord. Y el momento requería esperar. Y la espera requería interrumpir. Y la interrupción se sentía como demasiado pedir en una noche que ya era complicada, de la manera en que las noches importantes siempre lo son. En su lugar, nos tomamos la foto la tarde siguiente. Solo nosotras dos en la mesa de su cocina. Mi vestido de novia cambiado por unos jeans. Ella se veía feliz en la foto. Yo me veía como alguien que había cambiado la versión real de algo por una copia y decidió no mencionarlo. No hay ninguna foto de nosotras en la boda misma. He pensado en esto exactamente una vez antes de esta noche. Y cuando lo pensé, me dije a mí misma que estaba bien. Daniel no se había movido. Estaba de pie a mi lado con las manos en los bolsillos, observando la mesa a través del vidrio, sin decir nada. Había sido muy bueno esta noche al no decir nada en los momentos adecuados. Casi le pido que sigamos caminando. El pensamiento llegó completamente formado. Podríamos simplemente ir a otro lugar. A un lugar tranquilo. Solo nosotros dos. A un lugar sin historia pegada al papel tapiz. Podríamos conducir a ese lugar en Noda al que él había tenido la intención de llevarme. El que tiene el horno de leña y no acepta reservas. Y yo podría pedir algo que viniera con una ensalada que no quería, y podríamos hablar de nada en particular, e ir a casa y dejar que esta noche se disolviera entre todas las otras noches que habían pasado sin incidentes. Esa era una versión de esta noche que existía. Podríamos tenerla.
Y entonces Brooke dijo algo. Y toda la mesa se rió. Y mi madre puso su mano en el brazo de Brooke de la manera en que solía poner su mano en el mío cuando yo era muy pequeña y había dicho algo que le agradaba, rápido, cálido, allí y desaparecido. Y entendí algo que debería haber entendido hace mucho tiempo. Ella no me odiaba. Nunca me había odiado. No había malicia en nada de eso. Ni en la graduación, ni en la mesa de Navidad, ni en la silla con el tapizado incorrecto que estaba destinada a ser mi asiento esta noche. Solo existía la aritmética simple y devastadora de una mujer que había decidido, sin llegar a decidirlo nunca del todo, dónde vivía su atención. Carter había llegado primero y había establecido su campamento. Y el territorio nunca había sido redistribuido. No era crueldad. Era algo más pequeño y más difícil de discutir que la crueldad. Era el hábito. Eso debería haberlo hecho más fácil de tragar. En cambio, hizo posible dejarlo ir. Porque no puedes negociar con el odio. Pero tampoco puedes arreglarlo con suficiente buen comportamiento, o suficiente paciencia, o suficientes años de mensajes de texto que digan no hay problema enviados antes de que el café haya terminado de prepararse. El odio es, al menos, una relación. Lo que mi madre me había dado era una ausencia. Y yo había pasado 37 años llenando esa ausencia conmigo misma. Vertiéndome en un espacio que no mantenía mi forma. Preguntándome cada vez por qué nada se quedaba. Está bien, dije yo. Daniel me miró. No voy a pedirte que sigas conduciendo de largo, dije. Solo quería decirlo en voz alta para que no se quedara en mi cabeza. Él asintió una vez. Como si esto tuviera sentido completo. Porque para él probablemente lo tenía. Luego abrió la puerta. El olor a romero y leña quemada llegó primero. Luego el calor. Luego, desde el otro lado de la habitación, escuché a mi madre decir, «Oh». En ese registro particular que usaba para las sorpresas para las que no se había preparado. Entramos. El Meridian Grill en un sábado por la noche funcionaba a una frecuencia particular. Cálido, sin prisas. El tipo de habitación que ha decidido lo que es y no necesita anunciarlo. Luz ámbar de las lámparas colgantes. El sonido bajo y estratificado de una habitación llena de conversaciones que no tenían nada que ver entre sí. El olor que había notado en la puerta se profundizaba al entrar en algo más rico. Ajo asado. ¿Vino? El aroma específico de una parrilla de leña haciendo un trabajo serio en algún lugar al fondo. ¿30 mesas, tal vez? Aproximadamente 2/3 estaban ocupadas. Una noche de sábado en octubre con reservas hechas hace semanas. El tipo de noche que se llena sola. Marcus estaba en el mostrador de recepción cuando entramos. Era un hombre alto, de unos 40 y tantos años, con la postura pausada de alguien que había manejado salas difíciles durante mucho tiempo y ya no necesitaba señalar autoridad a través de la urgencia. Levantó la vista del libro de reservas. Sus ojos encontraron a Daniel. Y algo en su expresión cambió, no de forma dramática. No en algo que pudieras fotografiar y llamar una reacción. Fue más sutil que eso. El ligero enderezamiento de una persona que acaba de reconocer algo que le importa profesionalmente. Salió de detrás del mostrador para saludarnos. Y aquí está la cuestión sobre una habitación que pertenece a alguien, ¿sabe cuándo esa persona entra? No en un sentido místico. Solo en el sentido ordinario y físico de que los empleados notan a su empleador. Y el hecho de notar se propaga hacia afuera en la forma inconsciente en que la postura y la atención se propagan en cualquier espacio cerrado. Conté 12 miembros del personal en mi línea de visión en ese momento. Meseros, un ayudante, el sumiller cerca de la exhibición de vinos, 2 personas detrás de la barra de servicio. Ninguno de ellos dejó de hacer lo que estaba haciendo. Ninguno de ellos hizo un espectáculo de ello. Pero en algún momento entre nuestra entrada y el momento en que Marcus llegó a nosotros, cada uno de ellos se enderezó ligeramente. De la manera en que lo hace la gente cuando el centro de gravedad de la habitación cambia. No fue una actuación. Esa era la cuestión. Una actuación puedes descartarla. Esto era simplemente real. Brooke lo vio primero. La vi registrar la trayectoria de Marcus a través del salón.
Vi sus ojos seguirlo de regreso hasta Daniel. Y luego hacia mí. Y luego regresar a Daniel con la expresión de alguien que está recalculando rápidamente una suma que está resultando diferente de lo esperado. No dijo nada. Alcanzó su copa de vino sin mirarla y la dejó de nuevo sin beber. Carter estaba unos segundos detrás de ella. Estaba a mitad de una frase cuando Marcus nos alcanzó, algo que explicaba con las manos contando una historia, y se interrumpió. Miró a Daniel. Miró a Marcus, quien estaba estrechando la mano de Daniel con la calidez particular de alguien que ve a su empleador un fin de semana y se alegra genuinamente de hacerlo. Carter había trabajado en derecho corporativo durante 15 años y hablaba el lenguaje de las jerarquías profesionales sin necesidad de que se lo tradujeran. Podías ver la comprensión llegar a su rostro. De la forma en que el clima llega a una llanura abierta, visible desde la distancia, moviéndose rápido, imposible de detener una vez que comienza. Mi madre miró hacia arriba al final. Había estado riéndose de algo que la tía Cheryl había dicho, con la cabeza inclinada ligeramente hacia atrás. La risa de cumpleaños. La que salía en las fiestas cuando todo iba según lo planeado. Sintió el cambio en la mesa antes de vernos. Lo sintió en la forma en que Carter se había quedado callado. En la forma en que Brooke había dejado su copa. Se dio la vuelta. ¡Oh! El sonido aterrizó en su garganta antes de llegar a su rostro, sorpresa. Y luego la sonrisa que se ensambló inmediatamente sobre la sorpresa. La que mantenía lista para situaciones sociales que requerían que pareciera más preparada de lo que estaba. «Ella. Viniste después de todo». Lo dijo con calidez. En su voz, era perfectamente genuino. Ella había esperado que yo me quedara en casa. Estaba segura de eso. Y mi presencia requería una edición rápida en la historia que había estado componiendo todo el día sobre la noche. Pero ella era buena en eso. Había estado editando la historia de nuestra familia durante décadas. «Feliz cumpleaños, mamá», dije yo. La tía Cheryl giró en su silla, siguiendo el momento. Me miró a mí, luego a Daniel y luego a Marcus, que se había colocado ligeramente a la izquierda de Daniel con la posición profesional de alguien que acompaña, no de alguien que guía. Cheryl se quitó los anteojos de lectura de la parte superior de su cabeza, un gesto que solo hacía cuando prestaba mucha atención a algo. «¿Es ese el esposo de ella?», le dijo a la mujer que estaba a su lado en lo que probablemente creía que era una voz más baja de lo que era. «Es más alto de lo que recordaba». La mujer a su lado asintió porque no había nada más que hacer. Marcus se inclinó hacia Daniel. Su voz era baja, no secreta, solo calibrada para la distancia entre ellos, no para la sala. «Señor Mars, es un gusto verlo». Una breve y cálida pausa. «Señora Mars». Me miró directamente cuando lo dijo. Y no había nada en su expresión excepto cortesía profesional, lo cual era exactamente correcto. Luego miró, una vez, a la mesa, a las 7 personas dispuestas alrededor de ella, a la silla a un lado con su tapizado diferente y su ángulo ligeramente hacia afuera. Y cuando volvió a mirar a Daniel, algo se había entendido entre ellos sin decirse. «Tenemos el comedor privado disponible esta noche, si lo prefiere», dijo él. Y luego, aún más bajo, con el tacto particular de un hombre que ha navegado situaciones difíciles el tiempo suficiente para saber cómo ofrecer algo sin forzarlo: «Señor, ¿debo retirar su mesa? Podríamos organizar algo más cómodo para usted». La frase no necesitaba terminarse. Miré a mi madre. Ella me estaba observando. Ya no tenía la sonrisa social, se había desvanecido en algún momento de los últimos 30 segundos, durante la llegada de Marcus, o el reconocimiento de Carter, o el comentario de la tía Cheryl. No podría haber dicho exactamente cuándo. Lo que había en su rostro ahora era algo para lo que no tenía un nombre ensayado. No era culpa. La culpa requiere haber decidido que algo estaba mal. Y ella no lo había hecho todavía. Era algo anterior a la culpa. El primer segundo de comprensión. El momento preciso antes de que la historia se revise a sí misma. Me estaba mirando de la manera en que miras una habitación que creías conocer, cuando la luz cambia y las proporciones resultan ser diferentes de lo que pensabas. Estaba empezando a entender lo que había elegido.
Y yo estaba a punto de mostrarle cómo se veía elegir, desde la perspectiva de alguien que había tenido 37 años de práctica en la versión silenciosa y había terminado con ella por completo. Me volví hacia Marcus. No, dije yo. Por favor. Es el cumpleaños de mi madre. Deje que disfruten de su noche. Marcus absorbió esto sin parpadear. Tenía la quietud profesional de un hombre que había acomodado peticiones más extrañas que esta sin registrar sorpresa. Y si encontraba algo inusual en que se le dijera que no ejerciera una opción que acababa de ofrecer, lo guardó para sí mismo con la facilidad de una larga práctica. Por supuesto, dijo él. ¿Al salón privado, entonces? Por aquí. Me volví hacia la mesa de mi madre una vez más. Ella todavía me estaba mirando. La sonrisa social no había regresado. Estaba sentada muy derecha en su silla, la postura de cumpleaños, la que había mantenido toda la noche. La posición de una mujer que preside. Pero algo en ella había cambiado. Algún elemento de soporte de carga que no podía nombrar con precisión. Y el resultado fue que se veía, por primera vez que yo recordara, incierta. No de mí. De sí misma. De la forma de la habitación que estaba tan segura de entender. Feliz cumpleaños, mamá, dije yo. Espero que sea una buena noche. Lo decía en serio. Eso fue lo que no había anticipado, que lo diría en serio. Que estando allí con la opción de retirar su mesa y la elección de no hacerlo, descubriría que lo que realmente le deseaba era una velada agradable entre personas que la hacían feliz, porque eso siempre había sido lo que yo había querido. Solo que nunca más para mí al costo de mí misma. Ella abrió la boca. No salió nada. Seguía a Marcus a través del comedor. La sala privada en el Meridien era más pequeña que el salón principal, con 8 asientos. Una mesa redonda, iluminación cálida que venía de 2 fuentes en lugar de 12. El efecto era algo más cercano a la luz de las velas que a un restaurante. Había una ventana que daba al callejón y una pintura en la pared sur de las Blurry en otoño. Daniel retiró mi silla. Me senté. Un mesero diferente apareció de inmediato. Se sirvió agua sin preguntar. Se colocaron los menús con eficiencia silenciosa. Tómense su tiempo, dijo Marcus, y se retiró. Nos sentamos por un momento sin hablar. Sobre la mesa entre nosotros, una vela en un pequeño vaso. 2 menús que aún no había abierto. El tenue sonido del comedor principal llegando a través de la pared como el clima de otro país. Daniel estiró el brazo y puso su mano sobre la mía. Eso fue todo. No dijo, hiciste lo correcto. No dijo, estoy orgulloso de ti. No dijo nada en absoluto. Lo cual era la única respuesta correcta para un momento que ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Recogí el menú. El cordero se veía bien. A través del comedor, no podía ver la mesa de mi madre desde donde estábamos sentados. Pero podía construirla con precisión a partir de lo que había leído en sus rostros antes de alejarnos. Carter estaría callado. Carter se quedaba callado cuando estaba pensando profundamente. Cuando los datos requerían ser reensamblados y él necesitaba hacerlo sin interrupciones. Brooke ya tendría su teléfono afuera. No visiblemente, no levantado sobre la mesa, sino en su regazo. De la manera en que lo hace la gente cuando necesita una tarea que realizar mientras se recalibra. Sospechaba que sus mensajes a Carter durante la última semana le parecerían muy diferentes a él al final de la noche. Y mi madre estaría sentada con algo para lo cual no se le había dado un guión. Era una mujer que entendía la hospitalidad como una forma de control, no en un sentido siniestro, sino en el sentido genuino de que experimentaba el proveer una mesa hermosa, un restaurante bien elegido y una lista de invitados organizada como su forma principal de influencia sobre una habitación. Ella creaba el evento. Ella daba forma a la noche. Ella decidía quién se sentaba dónde y qué significaba la ocasión. Era la autoridad que había mantenido toda su vida. Lo que se le daba genuinamente bien. Y era buena en ello de la manera en que la gente es buena en las cosas que ha practicado durante décadas. Porque la alternativa se sentía como nada en absoluto. Esta noche, en el restaurante que ella había elegido,
Con la lista de invitados que había curado y la disposición de los asientos que había aprobado, alguien había ofrecido retirar su mesa a discreción de su hija, y su hija había dicho que no. Ella había sido indultada. No castigada. ¿Indultada? Y no hay un buen guión social para ser indultada por alguien a quien has pasado 37 años sin ver realmente. Porque el indulto implica que la otra persona tenía un poder que decidió no usar, y el reconocimiento de ese poder requiere una revisión completa de la historia que te has estado contando a ti misma sobre quién tiene una deuda con quién. Pedí el cordero. Daniel pidió el pato. Compartimos una botella de algo que el sumiller recomendó cuando Daniel le dio parámetros aproximados. Estaba muy bueno y hablamos de nada de lo que había sucedido esta noche, sobre el eslogan de cardiología que aún no había resuelto, sobre un viaje que habíamos estado planeando hacer a Asheville antes de que las hojas se cayeran por completo, sobre el pestillo del buzón de la señora Eleanor, el cual Daniel había investigado y descubierto que era una pieza de repuesto de $15 disponible en cualquier ferretería. Lo llevaré el martes, dijo él. Ella dirá que no tienes que hacerlo. Lo sé. Lleva café de todos modos. Obviamente. Escuché a la tía Cheryl antes de verla. Su voz llegaba desde la dirección del comedor principal, brillante y sonora de la manera en que lo son las voces cuando su dueño ha tomado 2 copas de vino y ha procesado recientemente información sorprendente. Estaba hablando con alguien en la mesa adyacente, una pareja con la que aparentemente había entablado conversación, y lo que estaba diciendo, con la confianza serena de alguien que entrega un hecho establecido, era, oh, sí. Es un restaurante familiar. De mi sobrina y su esposo. Venimos aquí muy a menudo. En realidad. Hubo una pausa en la que imaginé a la pareja asintiendo cortésmente. El cordero es excepcional, añadió la tía Cheryl. Siempre pido el cordero. Ella había pedido el salmón. Lo había visto en la mesa desde el otro lado del salón. Pero esto no se trataba realmente del cordero. Y ambos lo sabíamos, y la versión de mí de hace 7 horas lo habría encontrado agotador, pero la versión de mí sentada en el comedor privado con una copa de un muy buen Borgoña lo encontró, en cambio, silenciosamente divertido de la manera en que las cosas se vuelven divertidas cuando has dejado de necesitar que sean de otra manera. Terminamos la cena sin prisas. El mesero trajo la cuenta sin que la pidiéramos, lo que significaba que Daniel lo había organizado antes, lo cual era propio de él. Nos quedamos sentados otros 20 minutos después, de la manera en que te sientas en las habitaciones en las que estás cómoda cuando no hay ningún otro lugar donde preferirías estar. Cuando nos fuimos, no caminé a través del comedor principal. Había una salida lateral a través del ala privada, y la tomamos, y salí a la noche de octubre sin mirar atrás. De pie junto al automóvil, pude ver el frente del restaurante a través de su gran ventana. La mesa de mi madre todavía estaba allí, todavía ocupada, la gente todavía en sus asientos. Carter tenía los brazos cruzados de la manera en que lo hacía cuando estaba pensando en algo sobre lo cual aún no tenía una posición. Brooke estaba mirando su teléfono, mirándolo realmente ahora, habiendo abandonado la pretensión de tenerlo bajo la mesa. Mi madre estaba de espaldas a la ventana. Luego se dio la vuelta. Me vio a través del vidrio. La distancia era de unos 30 pies. Y la luz era diferente en ambos lados. Y había 2 paneles de vidrio entre nosotras y el reflejo de la calle detrás de mí. Pero ella me vio. Y yo la vi a ella. Y hubo un momento, de 3 segundos, tal vez 4, en el que nos miramos a través de 30 pies y 37 años. Y ella abrió la boca como si hubiera algo que decir. Y yo esperé, por si acaso lo hubiera. No lo hubo. No esta noche. Asentí una vez. Me subí al automóvil. Daniel salió del lugar de estacionamiento y nos unimos al tráfico del sábado por la noche en dirección norte, con la ciudad pasando junto a nosotros en ambas direcciones. Y la lluvia se había detenido por completo ahora, y en algún lugar detrás de nosotros, el Meridian Grill continuaba su noche sin nosotros, con su luz ámbar cayendo a través de las ventanas sobre la acera mojada, igual que cuando llegamos. Conducimos a casa sin la radio. No fue un silencio pesado, sino del tipo cómodo, el tipo que las personas casadas desarrollan a lo largo de años de estar juntas en espacios pequeños, donde la ausencia de sonido no es una declaración sobre cómo se siente nadie, sino simplemente lo que el momento requiere.
Observé a Charlotte pasar fuera de la ventana. Las ventanas iluminadas de los edificios de apartamentos, una gasolinera donde un hombre llenaba su tanque con el cuello de la camisa levantado contra el frío, un perro siendo paseado por alguien que parecía preferir estar adentro. El mundo ordinario del sábado por la noche, siguiendo su curso. No pensé en nada en particular durante todo el camino a casa, lo cual era inusual en mí. Soy una persona que generalmente llena el silencio con un monólogo interior, con evaluaciones continuas de cosas dichas y no dichas, con la catalogación de detalles que no tuvieron sentido hasta más tarde. Esa noche, la catalogación simplemente no comenzó. Me senté en el asiento del pasajero con mi vestido borgoña, miré las calles mojadas de la ciudad y pensé, bien, eso es suficiente por esta noche. Carter llamó a la mañana siguiente a las 9:15. Estaba en la cocina cuando mi teléfono se iluminó con su nombre. Y dejé que sonara 2 veces antes de responder, algo que nunca había hecho con mi hermano en los 35 años que habíamos estado vivos al mismo tiempo. No fue deliberado. O lo fue, pero no de una manera punitiva. Fue más que de repente recordé que se me permitía tomar un respiro antes de responder a una pregunta. Hola. Él dijo, hola. Así que... Una pausa que contenía, por lo que pude notar, unas 4 cosas diferentes que había decidido no decir primero. No sabía lo del restaurante. Lo sé. Quiero decir. Sabía que Daniel estaba en el negocio de los restaurantes. Obviamente. Pero no sabía que ese específicamente era. Se detuvo. Comenzó de nuevo. ¿Tú lo planeaste? Pensé en eso, en el sentido honesto. No. No había sabido que mi madre elegiría el Meridian Grill. No había manipulado nada. Me había puesto un vestido, subido a un automóvil y entrado en una habitación. No, dije yo. Mamá lo planeó. Hubo una pausa de su lado que duró lo suficiente como para significar que estaba absorbiendo todo el peso de esa frase. Carter era abogado. Entendía la importancia estructural de quién era responsable de qué. Ella me llamó anoche, dijo finalmente. ¿Después de que nos fuimos? Estaba. Lloró durante aproximadamente 1 hora. Lo sé. ¿Estás? Parecía estar seleccionando entre varios finales para esa pregunta, ninguno de los cuales encajaba del todo. ¿Estás bien? Estoy bien, dije yo. Realmente bien, no del otro tipo. Se quedó callado de nuevo. En el fondo, podía escuchar sus sonidos de sábado por la mañana, la acústica particular de su cocina. Un niño en algún lugar cercano, la máquina de Nespresso que había tenido durante 4 años y que nunca había descubierto cómo operar silenciosamente. Brooke está. Comenzó, y luego reconsideró. Brooke está teniendo una mañana reflexiva. No le pedí que elaborara. No tuve que hacerlo. Carter, dije yo. No quiero hablar de Brooke ahora mismo. Ni de mamá. Podemos simplemente. Sí. Sí, por supuesto. Un suspiro. Y luego. Daniel me llamó anoche, en realidad. Alrededor de las 10. Algo en mí se quedó muy quieto. ¿Lo hizo? Me preguntó si quería que él cubriera la cuenta de mamá. Como un gesto de cumpleaños. Esperé. Dijo que lo pensaría, dijo Carter. La pausa entre nosotros duró 3 segundos. 4. Luego Carter hizo un sonido que era mayormente una exhalación y en parte una risa. Y yo hice un sonido similar, y ninguno de los dos dijo nada por un momento porque no había nada que decir que mejorara el silencio. ¿Lo hizo?, pregunté. ¿La cubrió? Lo pensó, dijo Carter. Eso fue todo lo que ambos necesitamos. Nos reímos de la manera particular en que se ríen los hermanos cuando algo ha sido verdad durante mucho tiempo y finalmente ha sido nombrado. No fue una risa brillante, ni actuada, sino real. La primera risa que habíamos tenido, me di cuenta, que no estaba moldeada alrededor de alguien más en la habitación. La primera que era solo nuestra. Hablamos durante otros 20 minutos sobre cosas que no tenían nada que ver con el restaurante, ni con Brooke, ni con sillas que no encajaban en el plano de asientos.
Hablamos de su firma, de mi campaña y del viaje a Asheville que Daniel y yo estábamos considerando, y para cuando colgamos, sentí algo que no había esperado. Un hilo, delgado pero presente, corriendo entre mi hermano y yo, que no había estado allí ayer. No estaba reparado, no era tan simple. Pero estaba presente. Patricia llamó esa tarde. Dejé que ésta sonara solo una vez antes de responder. No sé por qué la diferencia. Quizás porque estaba preparada para ello. O porque ya había pasado la mañana considerando lo que ella podría decir y cómo podría responder yo, repasándolo de la manera en que repaso la mayoría de las cosas antes de que se me pida que las realice en tiempo real. Comenzó con el clima, lo cual me lo dijo todo. Mi madre solo discutía el clima con personas a las que no estaba segura de cómo abordar directamente, que era una lista corta. Se ha puesto frío, dijo ella. Así es, acepté yo. Una pausa. ¿Quería? Pensé que deberíamos hablar sobre lo de anoche. Está bien. Hubo un malentendido con los asientos. Brooke estaba encargándose de la reserva, y ella. Hubo un problema de comunicación, y yo no lo revisé adecuadamente. Y debería haberlo hecho. Continuó por un rato. Era buena en esto, en construir una explicación que distribuyera la responsabilidad de forma tan amplia que ninguna persona cargara con todo el peso. Brooke se encargó de la reserva. Hubo un problema de comunicación. Ella debería haber revisado. Las cosas se complicaron. Era una arquitectura cuidadosamente ensamblada, y habría sido plausible si no la hubiera conocido durante 37 años. Y si no hubiera visto su rostro en el momento después de que Marcus hiciera su pregunta, en los 3 segundos antes de que hubiera tenido tiempo de reconstruir su expresión. Ella creía la explicación que me estaba dando. Esa era la parte más difícil. No estaba mintiendo en el sentido de conocer la verdad y elegir lo contrario. Estaba mintiendo de la manera más profunda, la manera en que mientes cuando has contado una historia tantas veces que se ha convertido en la versión que realmente recuerdas. Sé que crees eso, mamá, dije yo. Silencio. ¿Qué significa eso? Su voz había cambiado, no estaba enojada, ni defensiva todavía, solo desconcertada. Significa que te quiero, dije yo. Significa que tengas una buena semana, mamá. Feliz cumpleaños. Espero que ayer fuera agradable. Terminé la llamada, puse mi teléfono boca abajo en el mostrador de la cocina y me quedé allí un momento con mi mano apoyada en la funda. La casa estaba muy silenciosa. Daniel estaba en algún lugar afuera, podía escuchar el leve sonido de él haciendo algo en la entrada del garaje. Alguna pequeña tarea de sábado que había estado posponiendo. A través de la ventana de la cocina, el patio era ordinario. El árbol de alcanfor, la cerca de madera, la luz que a finales de octubre llega baja y en un ángulo que hace que todo parezca considerado. Pensé en el álbum de bodas. Estaba en el armario de la habitación de invitados. Uno de esos libros pesados, cubiertos de tela, que el estudio del fotógrafo había producido 6 meses después de la boda, en una época en que eso era todavía lo que la gente hacía. No lo había abierto en años. Sabía lo que había en él. Daniel y yo en la ceremonia. Daniel y yo cortando el pastel. Daniel y yo con sus padres. Y con los míos. Y con ambas familias juntas. Y con nuestros amigos de la universidad y del trabajo, y de los años antes de que nos convirtiéramos en lo que éramos. Conocía cada foto sin mirar. Porque las había mirado todas una vez, cuidadosamente, y luego guardado el libro. No había ninguna foto de solo mi madre y yo. Había sabido esto durante 9 años. Y nunca lo había dicho en voz alta. Y no había, hasta esta noche, entendido que era algo que necesitaba ser dicho. No como una acusación. No como un reclamo por nada. Solo como un hecho que merecía existir al descubierto, en lugar de en la habitación cerrada donde lo había estado guardando, junto a la graduación, la mesa de Navidad y la silla con el tapizado incorrecto. Esto es lo que sabía, no podía arreglar el viaje de mi madre. No podía volver atrás y tomar la fotografía, ni reorganizar las sillas, ni hacerle ver a los 40, 50 o 60 lo que no había estado dispuesta a mirar. Ella procesaría lo de anoche de cualquier manera que fuera capaz de procesarlo.
Y sería imperfecto y probablemente incompleto. Y eso era carga de ella, no mía. Había estado cargando el viaje de ella junto al mío durante 37 años. Lo estaba soltando ahora. No de forma dramática. De la misma manera en que dejas una bolsa que has estado sosteniendo tanto tiempo que dejaste de notar el peso. Simplemente apoyándola en el suelo. Enderezándome. Y descubriendo, con cierta sorpresa, que mi hombro todavía recordaba lo que se sentía no sostener nada. Daniel llamó al marco de la puerta trasera antes de entrar desde el garaje. Un hábito que había desarrollado porque yo me asustaba fácilmente, y él había aprendido a anunciarse de formas pequeñas. Me miró de la manera en que me había estado mirando desde ayer por la mañana. No revisando, ni preocupado, sino presente. Estoy pensando, dijo él, que haré la cena el próximo sábado. Aquí. Solo nosotros dos. Lo miré. Perfecto, dije yo. Y lo decía en serio de una manera en que no había dicho una sola palabra en más tiempo del que quería contar. El sábado siguiente, Daniel hizo pasta. No fue nada complicado, una simple amatriciana. Guanciale crujiente en la sartén hasta que se doró justo en los bordes. Tomates San Marzano que había estado guardando en la despensa para una receta que nunca llegaba a preparar. La cocina se llenó con el olor una hora antes de comer. Grasa de cerdo derretida, tomate y la dulzura particular de la cebolla cocinándose lentamente en aceite, el tipo de olor que hace que una casa se sienta ocupada en el sentido más completo de la palabra. Me senté en la mesa de la cocina con una copa de vino y lo vi cocinar. Teníamos un comedor, uno formal, con una mesa con capacidad para 8. El tipo de habitación que se usa en el Día de Acción de Gracias y para ciertas cenas, y que de otro modo existe en un estado de agradable disposición que nunca llega a ser cálido. No lo usamos esta noche. Usamos la mesa de la cocina, en la que había estado sentada el sábado pasado por la mañana cuando llegó el mensaje. La que tiene una marca de anillo cerca de la esquina por una taza que alguien apoyó sin un portavasos en algún momento antes de que fuéramos los dueños. Tenía 2 servicios de mesa, ambos colocados deliberadamente para las personas que se iban a sentar en ellos. Pensé en la mesa de extensión en la casa de mi madre en Fielstone Drive, la que se tambalea del lado derecho, en la que había comido la cena de Navidad durante 4 años seguidos sin decir nada. Pensé en la silla del Meridian Grill con un tapizado diferente, inclinada ligeramente hacia afuera. Miré mi propia silla, que era solo una silla de madera vieja. Un cojín que habíamos tapizado 2 veces, ligeramente desigual en las patas traseras de una manera que ninguno de los dos había tenido tiempo de arreglar. Y pensé, esta es mía. No asignada. No aproximada. No arrimada en el último momento como un pensamiento secundario. Mía de la manera en que las cosas se vuelven tuyas cuando dejas de esperar a que alguien más te las entregue y simplemente te sientas. Daniel puso un tazón frente a mí. Se sentó enfrente. Sirvió más vino para ambos sin preguntar. ¿Cómo está la pasta?, dijo él. Perfecta. Sí. El guanciale. ¿Qué pasa con él? Está justo en su punto. Me miró a través de la mesa con la satisfacción leve de alguien que ha hecho algo bien y no necesita que sea celebrado, solo notado. Comimos sin prisas. Afuera, la lluvia había llegado desde el oeste, de la manera en que lo hace en Charlotte a finales de octubre, instalándose para la noche. No era violenta, solo presente. Había hablado con Patricia una vez más desde el domingo. Una llamada corta el miércoles. Práctica. Quería saber si Daniel y yo vendríamos para el Día de Acción de Gracias, que faltaba un mes, que era tiempo suficiente para que cualquier cosa pasara o nada pasara, lo cual probablemente era la razón por la que preguntaba ahora en lugar de esperar. Le dije que no lo sabía todavía. Ella dijo que estaba bien. Colgamos después de 4 minutos, que era la duración de una llamada telefónica entre 2 personas que aún no han descubierto cómo se supone que se debe sentir la nueva distancia entre ellas. No sabía si alguna vez lo haríamos. Había hecho las paces con el no saberlo. Una mujer con la que solía trabajar dijo algo una vez, en una sala de conferencias un martes, sobre la cuenta de un cliente de la que se había alejado después de años de intentar que funcionara. Había dicho que los asientos más difíciles de dejar son aquellos en los que nunca estuvimos cómodos.
Yo había sonreído y pasado al siguiente punto de la agenda y entendido, con la incomprensión específica de alguien que escucha una verdad sobre sí misma antes de estar lista para recibirla, precisamente nada. Ahora lo entendía. Había estado tratando de estar cómoda en un asiento que nunca había sido dimensionado para mí, no porque mi madre fuera una mujer cruel, sino porque era una persona con una cantidad limitada de atención organizada alrededor de un conjunto de prioridades que había establecido antes de saber completamente en qué nos convertiríamos cualquiera de nosotros. Y yo había aterrizado, por culpa de nadie en particular, en el lado equivocado de esas prioridades. Había pasado los años desde entonces tratando de reorganizarme en la forma que el asiento requería. Me había hecho más pequeña, más silenciosa, menos inconveniente. Había enviado mensajes que decían no hay problema y los había sentido lo suficiente como para seguir adelante. El asiento nunca iba a encajar. El asiento nunca fue el problema. Miré a través de la mesa a Daniel, quien estaba comiendo con el contento enfocado de un hombre que había cocinado algo de lo que estaba orgulloso y que ahora lo estaba comiendo en compañía de alguien a quien había elegido repetidamente y continuaba eligiendo en las formas pequeñas y diarias que no sirven para buenas historias pero sirven para buenas vidas. Tenía sus anteojos de lectura empujados sobre su cabeza a pesar de que no había nada que leer. Siempre hacía eso cuando estaba cómodo. Pensé, yo elegí esto. Yo puse esta mesa. Puse ambas sillas aquí, ambos platos, ambas copas y a ambos de nosotros. Y ni una sola cosa en esta habitación fue un pensamiento secundario. El vestido borgoña estaba en el armario de arriba. Yo llevaba una camiseta de algodón que tenía desde antes de casarnos. Suave de la manera específica en que la tela vieja se vuelve suave. Un color que había comenzado como azul marino y se había desvanecido a algo difícil de nombrar. No había pensado, cuando me la puse esta tarde, si era lo correcto para usar para una ocasión. No había ninguna ocasión. Ese era el punto. Después de cenar, lavamos los platos de la manera en que siempre lavamos los platos, Daniel lavaba, yo secaba, una división del trabajo a la que habíamos llegado en el primer año y nunca renegociamos porque funcionaba. Y porque hay algunos arreglos en una vida compartida que son tan silenciosamente correctos que se vuelven invisibles. La radio sonaba desde su teléfono en el mostrador, algo que había puesto sin elegir cuidadosamente. Una estación que se movía entre cosas que medio reconocíamos. La lluvia era constante afuera. Las ventanas de la cocina se habían empañado ligeramente en los bordes. Sequé un tazón y lo puse en el estante y alcancé otro, y Daniel me lo entregó sin mirar. Y afuera, en Vickerchamlane, la noche continuaba. En su forma ordinaria, la luz del porche del vecino encendiéndose a las 7 como siempre lo hacía. Un automóvil pasando lentamente a través de la humedad. Alguien paseando a un perro al final de la calle bajo un paraguas que el viento estaba volviendo complicado. Hay momentos que reconoces mientras suceden, antes de que hayas tenido tiempo de organizar el lenguaje a su alrededor. Este fue uno. Estaba de pie en mi propia cocina, con mi vieja camiseta, secando un tazón que necesitaba ser secado. Junto a un hombre que sabía cuándo llamar antes de entrar en una habitación, y en algún lugar de la ciudad mi madre estaba teniendo su noche, y mi hermano estaba teniendo la suya, y Brooke estaba teniendo la suya. Y la tía Cheryl casi con seguridad le estaba contando a alguien una historia que había mejorado significativamente en la narración. Y yo estaba aquí. Completamente aquí. Sin pensar en si era bienvenida. Por primera vez en 37 años, no me pregunté si me había ganado mi asiento. Lo había dicho yo misma. Hay algo que nadie te dice sobre los dolores silenciosos, los que no llegan con una voz elevada o un portazo, sino con un plano de asientos que de alguna manera nunca tiene lugar para ti, una fotografía que se toma mientras estás de pie justo fuera del marco. Son más difíciles de nombrar que los ruidosos. Y debido a que son más difíciles de nombrar, son más fáciles de cargar durante años sin llegar a soltarlos nunca. Te dices a ti misma que está bien. Respondes con un mensaje, no hay problema. Y lo extraño es que lo dices lo suficientemente en serio como para seguir adelante. Lo que ella aprendió, y de lo que trata realmente esta historia, es la diferencia entre tolerar un asiento y elegir uno. Durante la mayor parte de su vida, ella había estado tratando de encajar en un lugar que nunca fue diseñado para ella, ajustando su postura, haciéndose más pequeña, llenando el silencio con complacencia.
El momento en que se detuvo, no con ira ni con confrontación, sino con un simple no, deja que disfruten de su noche, fue el momento en que dejó de actuar para una audiencia que nunca había estado mirando realmente. Aquí está la lección que vale la pena llevar contigo: no puedes negociar tu camino para ser visto por alguien que ya ha decidido no mirar. Y lo más poderoso que puedes hacer no es obligarles a abrir los ojos, sino dejar de necesitar que te vean en absoluto. Eso no es rendirse. Eso es, finalmente, madurar. Alejarse de un asiento que nunca fue tuyo no es una pérdida. Es el primer paso para construir una mesa propia. Si esta historia se quedó contigo, pregúntate honestamente: ¿hay un asiento en tu vida en el que has estado tratando de encajar durante demasiado tiempo? Y si alguien en tu vida todavía sostiene esa silla, ¿qué te costaría finalmente ponerte de pie? Comparte tus pensamientos. Podrías decir exactamente lo que alguien más necesitaba escuchar hoy.